Hola, mi nombre es Dayana López y el día de hoy les voy a hablar sobre el trabajo por rincones. Pero para empezar voy a hablar primero de cuáles son los rincones para que los conozcamos. Existen varios tipos de rincones. Entre ellos podemos encontrar uno muy común que puede ser la asamblea, que este es el espacio fijo donde todo el grupo o toda la clase comparte las experiencias o se explican actividades, se toma asistencia, se habla sobre lo que se va a trabajar durante la clase o la sección, y es como una presentación, una puesta en común de todas las experiencias que se van a trabajar durante la intervención. Otro de los rincones pedagógicos es la biblioteca. Eh, Como rincón pedagógico se puede llegar a hablar de la literatura. Entonces es un espacio acogedor donde los niños pueden encontrar libros, imágenes, libroálbumes. Y este espacio debe ser acogedor, porque es aquí donde se le da una iniciación al niño o a la niña para encontrar como el placer de la lectura, esos hábitos buenos de lectura. Así sean textos o bueno, libros, álbumes que son más imágenes que textos, sirven muchísimo. También pueden ser solo ilustraciones, porque recordemos que los niños empiezan su proceso lector a través de las imágenes. Otro de los rincones es el juego simbólico. Entonces, en el juego simbólico podemos encontrar eh, un rincón donde los niños puedan crear su realidad paralela a interpretar diferentes situaciones, diferentes roles y dejando volar toda su imaginación. Entonces podemos encontrar un rincón donde hayan disfraces, donde entonces está el gorro del vaquero, donde está la corona de la princesa o implementos de una doctora, de un carpintero. Y aquí es donde los niños ponen en juego toda su imaginación a crear, a innovar, obviamente basándose en su propia realidad y en lo que han visto. Otro rincón es la experimentación. Entonces en este rincón es donde encontramos cualquier tipo de material que se pueda trabajar la parte sensorial. Entonces ahí podemos utilizar tapetes de texturas, colores, olores. eh, También puede ser la huerta, que ellos experimenten con la naturaleza, entonces siembren, recolecten. Otro rincón es el lógico matemático. Entonces aquí se desarrollan todas las actividades matemáticas. Otro es el plástico. En el rincón del plástico es donde se pone en juego toda la parte de la creatividad y la imaginación. Entonces se descubre a través de la expresión plástica como medio de comunicación. Entonces los niños crean historias, imágenes, dibujos, pintan y cuentan a través de ellas una historia o una realidad. También podemos encontrar el rincón de la música, que es un espacio donde los niños interactúan completamente con instrumentos musicales, con la memoria, la coordinación, la expresión corporal, la motricidad gruesa o la motricidad fina. Otro es la lectoescritura, que consiste en desarrollar toda la parte lingüística y conocer pues como la letra, ¿cierto? Es como el primer paso de la alfabetización. Otro es la psicomotricidad, que entonces aquí se trabaja y se fomenta toda la motricidad gruesa del niño. Y pues obviamente es como saltar, correr, arrastrarse, gatear. Podemos ver que en algunos CDI, en algunos jardines, se cuentan con implementos como un gimnasio para los niños, para los más pequeños, entonces encontramos los aros. Y el último es el de las TICs, que consiste en trabajar todas las nuevas tecnologías, conocerlas, desarrollarlas, las habilidades, para qué son, para qué nos sirven, eh, fomentar toda la coordinación oculovisual, el uso de la pizarra digital, el ordenador, las tabletas. Recordemos que también con los niños, siempre y cuando se nos preste y se nos faciliten estas herramientas, podemos fomentarlas. Bueno, y entonces ahora vamos a decir qué son y para qué nos sirven todos estos rincones.
Es importante saber y reconocer que es una estrategia pedagógica, ¿cierto? Que corresponde a la forma de integrar en diferentes espacios actividades de aprendizaje. Entonces, es como implementar todas las actividades rectoras. Es un intento de mejorar las condiciones de nuestro CDI, de nuestra sala. Entonces son unos espacios delimitados, donde los niños desarrollan actividades lúdicas como las que les acabé de explicar, interactúan entre sí, desarrollan su inteligencia, su creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite que ellos mismos sean el constructor de su propio conocimiento y su propio aprendizaje. De esta manera, en el aula infantil se divide por sectores y se trabaja o ya sea por el juego o por la exploración del medio. Entonces, eh, ahora vamos a hablar sobre cómo los docentes, o bueno, cómo trabajarlo en el aula, ¿cierto? Recordemos que el papel del profesor es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque es él el que permite que los niños experimenten con esas. De nada nos sirve que tengamos todos estos rincones en el aula, pero no los utilicemos. Entonces, una de las formas más fáciles era, como les decía, la asamblea, que es donde se inicia todo. Es el momento donde se planifican los rincones pedagógicos, donde se habla de qué materiales se van a utilizar, cuáles tenemos, cuáles nos toca conseguir, cuáles son las normas de cada rincón pedagógico. Entonces, por ejemplo, en el rincón plástico, pues de las artes plásticas, entonces no mover los materiales, no cogerlos sin permiso, no destaparlos, siempre y cuando no estemos haciendo alguna actividad con ellos. Otro es trabajar pues cada uno de los rincones. Entonces, por ejemplo, llevar actividades artísticas, llevar la literatura, tener un espacio, ya sea en la sección, en la intervención o por semana, dividirnos por semana y llevarle a los niños literatura, obviamente que les gusta, a los niños les parece súper entretenido, la literatura en todas sus fases, en obras de teatro, en videos, en imágenes, en cuentos. La exploración del medio como tal, por ejemplo, en el rincón pedagógico de la exploración. Entonces, en el rincón pedagógico del arte, ¿cierto? Por ejemplo, acá que ellos pinten, que ellos creen, que ellos imaginen, no limitarlos a nada. Eh, También tenemos que tener en cuenta que al finalizar cada sección, pues como cada intervención en cada uno de los rincones pedagógicos, es necesario hacer como otro tipo de asamblea. Entonces, en la primera parte de la clase se trabajó o se utilizó, ¿cierto? El rincón de la música y del juego simbólico, ¿cierto? Entonces hacemos otra asamblea en la que hablemos sobre qué tal nos pareció, qué tan divertido fue, cómo nos sentimos, a quién interpretamos. Aquí es como volver a realizar como y encontrar el objetivo de cada una, ¿cierto? Volverlos a explicar, encontrar qué dificultades tuvieron. Obviamente con los niños más pequeños no se va a poder hacer como una conversación de qué sintió que le faltó, que no, qué cree que le sobró, no, sino que también es como que ellos nos expresen eh, qué tan divertido fue para ellos, qué tan significativo fue para el rol del maestro. Tenemos que tener en cuenta que para que cada uno de esos rincones sean significativos para los niños, debemos de tener, primero, crear un ambiente de confianza con ellos mismos y con nosotros, ¿cierto? Organizar los espacios, anticiparnos a lo que los niños pueden llegar a necesitar en cada uno de ellos para potenciar como su desarrollo y, y además como que sea una experiencia gratificante para cada uno de ellos. Que no nos veamos en apuros, que nos faltó la pintura azul, que se nos acabó el colbón, que no hay suficientes trajes para que los niños se disfracen. Es como la anticipación, ¿cierto? Hacer parte de cada uno de esos rincones, jugar con ellos, pintar con ellos, divertirnos con ellos, interpretar con ellos. Para mí es como
es fundamental, ¿cierto? Consiste también en ayudarlos a ellos a que planifiquen qué es lo que quieren, apoyarlos a que no sientan que pues está, que están fallando, que lo están diciendo diferente al compañero y entonces les está quedando mal. Para mí va más allá de eso. Listo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen los rincones pedagógicos? Entonces, el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte resume perfectamente las ventajas y las desventajas que aporta trabajar con cada uno de los rincones pedagógicos en la educación infantil. Entonces, una de las ventajas es favorecer la autonomía de cada uno de los niños, fomentar la responsabilidad y el trabajo individual y colectivo, ¿cierto? El manejo del material también es súper importante para que los niños aprendan, ¿cierto? Con autonomía y con respeto. Eh, Otra ventaja es de que los niños aprendan a generar confianza de sus capacidades, como les decía. No hacerlo sentir mal depende también del docente, de cómo lleve las situaciones. Entonces, si el niño lo está haciendo diferente a todos, es un talento excepcional. Eh, Facilita también una evaluación individual de cada uno de los niños. Cada niño tiene su ritmo, cada niño tiene su tiempo de aprendizaje, su manera de aprender, entonces no hay ni un niño mejor que otro, porque como les decía anteriormente, al niño que le gusta el rincón, por ejemplo, lógico, matemático, y se desenvuelve súper bien en ese, puede que en el rincón de musical no se sienta tan bien, tan cómodo, y viceversa. También es súper bueno como ventaja porque los niños aprenden a conocer los rincones y aprenden a identificar en cuál de ellos se sienten mejor. Bueno, vamos a hablar como ahora de las desventajas. En cuanto a las desventajas, encontramos muchas veces el factor de que no tenemos el material suficiente, de que nos hacen falta recursos. Muchas veces y en muchas ocasiones las aulas son súper pequeñas en las cuales no hay la capacidad de generar rincones, porque es tan pequeña que un solo rincón ocupa todo el aula. A fuerzas de lidia como que cuenta uno con el rincón para la asamblea. Otro factor que puede jugar como desventaja es no preparar bien cada uno de los rincones. Entonces, para esto toca estudiar la metodología, toca aprender de él y saber cómo implementarlo. Y otra desventaja que puede jugar es que haya poca rotación como en los diferentes rincones. Entonces, eh, el niño se quedó solamente con el de la exploración del medio, entonces pues con el juego de roles, ¿cierto? Y no quiso pasar de ahí a la literatura, al de las artes, entonces simplemente se centró en esto, ¿no? El hecho de que sea mejor en una que en otra no significa que pues toque dejarlo solamente en una. Y pues ya por último es como aprender a trabajar con ellos, sacarle el mayor jugo, eh, no creer que porque son para niños pequeños, entonces simplemente es que ellos hagan lo que quieran, que jueguen en el que quieran, no. Estos rincones son fundamentales para un desarrollo integral de los niños y las niñas. Muchas gracias.